gente que hoy día está viviendo crisis. Hay personas que a lo mejor han salido de sus crisis y mañana tendrán que enfrentar una nueva crisis. Y cada una de ellas tiene dos perspectivas o dos funciones. Por un lado negativo es simplemente sacarnos del propósito, sacarnos de la visión, sacarnos de la misión que tenemos en este mundo. Retirarnos, inhabilitarnos de algo. Y el otro propósito es sin duda el poder extraer de nosotros el mayor potencial que está, el que Dios ha puesto en nuestras vidas para que podamos cumplir entonces justamente la misión que se nos ha encomendado. Entonces tenemos dos realidades que se tienen que presentar, pero aun cuando sabemos estas dos realidades nos cuesta el cómo salir de esta situación, el cómo salir de la crisis. Porque usted sabe que la crisis llega sin permiso. No te golpea la puerta, permiso, llegué, la crisis está acá. No sé si ustedes recuerdan ese reclame que llegó de los dolores de artritis y golpea la puerta. No es invitada a la crisis, pero llegó. Y tenemos que asumirla que está presente, porque ese es uno de los grandes problemas, que muchas veces el no poder salir de la crisis es porque no asumimos que tenemos una crisis. Porque como somos pastores, somos cristianos, entonces creemos que nosotros no podemos vivir crisis. Como que el vivir crisis es simplemente porque estamos en pecado. Y no siempre es producto del pecado. La crisis es parte de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Y esta crisis es bueno porque no hace discriminación. Entonces está dentro de la idea de gobierno. Porque no quiere discriminar a nadie. La crisis llega al rico, al pobre, al que tiene, al que no tiene, a todo, a cualquier raza y lengua, no importa el color de piel, la crisis va a llegar. La pregunta es que, ¿cómo salgo de esa crisis? ¿Cómo me libero de esa crisis de una manera correcta? Porque hay síntomas que nos manifiestan de que creemos que hemos salido de la crisis, pero hay actitudes, hay formas de comportamiento que manifiestan que no has salido de la crisis, que todavía estás metido en ella. Ha sido algo constante y que te ha estado dando vuelta. Yo creo que una de las mejores formas es poder mirar la vida de David. David es un hombre que debe tener un doctorado de crisis. Porque este hombre vivió crisis tras crisis y de cada una de ellas él pudo librarse. De cada una de ellas él pudo salir adelante. Entonces cuando nosotros vamos a la vida de David, encontramos ciertos pasos interesantes que son necesarios para que nosotros podamos librarnos de la crisis, extraer la enseñanza y poder potenciar nuestras vidas a lograr entonces el objetivo que Dios nos ha propuesto. Si usted quiere me puede acompañar ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 16 al 24, y ahí nos vamos a dar cuenta de que él, viviendo en una crisis, él da ciertos pasos necesarios para que podamos salir adelante. Porque les dije yo anteriormente que la crisis normalmente nos inhabilita. La crisis nos saca del lugar. Hay una expresión potente en la palabra que dice, no le des lugar al diablo. Y esa expresión tiene que ver, no le des tu terreno, no le des tu espacio, no le des lo que Dios te ha dado, que no te saque de tu posición. O sea, que cualquier cosa que venga no te quite del lugar que te corresponde estar. Que no te suceda como Adán y Eva, que ellos arrancaron en medio de una realidad, ellos corrieron, abandonaron su posición. O un Elías, cuando tenía que estar al frente de un pueblo, él sale corriendo, abandona su posición de caudillo, abandona su posición de un hombre que tenía que dar dirección a un pueblo, pero por crisis él tuvo que salir corriendo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la crisis no debe sacarnos de la posición que Dios nos puso. No debe quitarnos del lugar donde Dios nos puso, sino que desde ahí tenemos que saber enfrentarla para darle, sacar victoria de esa situación. Mire lo que dice aquí la palabra en 2 de Samuel. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Destaque eso importante. Y se levantaron los ancianos de su casa
y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Y destaca nuevamente que estaba en la tierra, no estaba en la alfombra, sino que estaba en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y se fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más si se afligiera si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste, comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y agradecemos el que nos permitas estar juntos para poder introducirnos en la Escritura y a través de tu Espíritu Santo poder entender y ser instruidos y capacitados para vivir la vida cristiana que tú quieres que vivamos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aquí una de las primeras cosas que vemos en esta realidad de David, porque David está viviendo la peor crisis que alguien puede vivir, la pérdida de un niño, de su hijo. Dicen los psicólogos que hay dos cosas terribles y que cuestan mucho superarlas: es la pérdida de un hijo y la separación de un matrimonio. Son las dos cosas más potentes que se viven y que cuesta y pasa mucho tiempo el poder recuperarse. Este hombre vemos que después que ayunó, buscó de Dios para que pudiera obtener una respuesta positiva de parte del Señor. Dios en este momento lleva a su hijo y entonces él comienza a dar pasos significativos para poder salir de esta crisis en la cual estaba viviendo. Lo primero que él hace, dice que se levantó. ¿Cuántos saben que nada puede acontecer sin una acción previa? Ninguna cosa en nuestra vida podemos lograr si no hay una acción previa, si no nos determinamos a hacer algo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para levantarnos de una crisis es justamente salir de ese lugar, levantarte. Porque él estaba tirado en tierra. Cuando tú estás sometido a esa realidad y estás sumergido en la crisis, no tienes visión clara, no estás viviendo como corresponde, estás tirado en el suelo y no tienes posibilidad alguna de poder salir de esa situación. Por lo tanto, lo primero que David hace es levantarse. Es decir, desde aquí no voy a solucionar nada. Desde esta posición no voy a arreglar el problema. Desde este lugar no voy a poder avanzar porque estoy en una crisis y estoy tirado en la tierra. Estoy postrado porque esta crisis me volteó. Entonces él hace que se levanta, porque usted sabe que no hay crisis que pueda superarse en medio de una depresión. No hay crisis que se pueda superar con la conmiseración. Porque muchas veces cuando estamos viviendo una crisis, queremos que toda la gente esté pendiente de nosotros. Y que ojalá nos hicieran en el hombro, para que pudiéramos nosotros poder superar la crisis. Pero la conmiseración no te libra de la crisis. La consideración te empuja más hacia la crisis. Quedándote en el piso no te libra de la crisis. Quedándote en el piso ahonda más la crisis. En estado depresivo no te libras de la crisis. Es levantándote. Entender que tienes que tomar una acción ante la situación. Primero reconoces: estoy en una crisis y necesito salir de ella. Y eso significa entonces
que tienes que levantarte de esa realidad. Tienes que salir de esa situación. Tienes que saber vencer la crisis. Porque no podrás hacer o avanzar si la crisis te mantiene sometido en esa realidad. Cuando Pablo estaba con Silas y ellos fueron puestos presos en la cárcel después de haber sido torturados, ellos estaban en una crisis. Ellos podrían haber argumentado 1000 cosas para quedarse lamentándose y quejándose de esa realidad. Y a lo mejor humanamente tienen toda la razón. Como muchos de nosotros que vivimos ciertas crisis y podemos argumentar un montón de cosas y tenemos toda la razón. Pero desde ese lugar, tú y yo no salimos de la crisis. Pablo se pone en pie, dice, a medianoche con Silas, y dice que comienza a cantar. Comienza a tomar una determinación. Él dice, no puede ser, yo no me puedo quedar en este estado. Yo entiendo que estoy en una crisis, pero necesito salir de esta realidad. Se da cuenta que mucha gente, nosotros, en medio de la crisis, nos quedamos como sentados, como que la crisis nos golpeó de tal manera que nos atonta. Y quedamos así como sentados y no tenemos fuerzas para hacer nada. Y entonces comenzamos a alimentar nuestro corazón para poder justificar nuestro estado. Pero desde ese lugar jamás podrá salir. Josué, cuando estaba por pasar a la tierra prometida, muere Moisés. Tremenda crisis de Josué. Su caudillo, el hombre que por 40 años estuvo a su lado, el cual le había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida, y se muere. Imagínense la crisis de Josué. Él estaba tirado ahí, lamentándose por la muerte de Moisés. Llega un momento en que el mismo Señor tiene que decirle a Josué, levántate. Sí, es verdad, Moisés murió, pero el propósito mío no ha muerto. Es verdad, ya Moisés se quedó, pero yo sigo adelante. Y le tiene que decir, levántate, Josué, tú vas a pasar a este pueblo. Sale de la crisis, sale de ese lugar. ¿Te das cuenta? El hijo pródigo está metido en una crisis. Y él mismo dice, me levantaré e iré. Y luego dice el verso, se levantó y fue. Porque algunos dicen, o decimos, nos vamos a levantar. Y ya, nos vamos a levantar. Y mañana, no, mañana sí que lo hago, Señor, te prometo que sí lo... Pero no nos levantamos nunca. El hijo pródigo le dijo, me levantaré e iré. Y después dice, se levantó y fue. Porque ese es el primer comienzo de poder salir de una crisis. Por lo tanto, tú y yo debemos entender que si quieres salir de la crisis en la cual puedas estar hoy día, o en la que vas a estar, tienes que tomar la determinación de salir de ese lugar. Pero no solo quedarte en eso. Porque David, después que se levantó, dice la palabra que se lavó. Y esto es significativo. Porque claro, él se tuvo que lavar, porque entienda que él estaba tirado en la tierra. Él estaba lamentándose. Y entonces se tiene que haber ensuciado. Él no había ido seguramente al baño a refrescarse, nada. Él estaba lamentándose. Y él se tuvo entonces que lavar. Y cuando uno está en medio de una situación muy difícil, de alguna crisis, tu mente comienza a llenarse de muchas cosas. Tu hablar comienza a alimentar de tal manera a tu vida que comienzas a ensuciar tu mente con pensamientos, con palabras, con actitudes, y te empiezas a ensuciar porque comienza a cambiar tu hablar, porque la crisis trae suciedad a nuestro pensar. Porque decimos, la asamblea nunca estuvo conmigo. Porque decimos, el pastor tal o cual ni siquiera me llamó. Y puedes tener toda la razón. Pero yo pregunto, ¿cuánto contribuye eso para que yo pueda salir de la crisis? Y comenzamos a ensuciarnos, a llenarnos
de mugre en nuestras vidas, con pensamientos negativos, que lo único que hacen es ahondar más la crisis que estamos viviendo. Empezamos a decir, no podré, no tengo, no puedo, no sé, nadie me va a ayudar, nadie me ha oído. Y comenzamos a llenarnos de un montón de comentarios. Y ¿sabe qué? Lo peor de esto es que cuando estamos en una crisis, no solamente nos ensuciamos nosotros, sino que ensuciamos a otros. Y ¿sabe lo que es peor todavía? Es que no solamente ensuciamos a otros, sino que los otros muchas veces son nuestra propia familia. Porque estamos en una crisis. Porque estamos en un momento crítico y nos sentimos solos. Y comenzamos a pensar mal, a llenarnos de amargura, de odiosidad en nuestro corazón. Yo no espero que hoy día salga volando, pero sí que salga reflectivo, que salga pensando. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado contra la organización? ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado contra otro pastor? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en crisis entre el matrimonio no nos echamos la culpa unos con otros? Y cada uno defiende su posición de tal manera que ahonda más la crisis y no busca una solución. Conocemos la Biblia, conocemos los principios, pero la Biblia, hablábamos hoy día en la mañana antes de empezar la reunión, y yo le decía, la Biblia no es para leerla y predicarla. La Biblia es para leerla y vivirla. ¿Y cuántos de nosotros hemos predicado a mucha gente de estos principios? Y cuando nosotros estamos insertos en estas realidades, ya que nos cuesta tomar esos principios. Porque otra cosa es con guitarra. Es diferente al cirujano que opera a cualquiera a que opera a su propio hijo. Es diferente, la mano le va a tiritar. Pero nos comenzamos a ensuciar la mente. Y el problema es que tu vida y mi vida depende de la calidad de pensamiento que tengamos. Depende de la calidad de actitud que tengamos. De esa manera nosotros podemos entonces librarnos de un montón de cosas. Porque tus pensamientos afectan a tus emociones y tus sentimientos. Y el fruto de eso son acciones o actitudes frente a una situación. Si piensas bien, vas a hablar bien. Y si hablas bien, vas a actuar bien. Pero si piensas mal, vas a hablar mal y vas a actuar mal. Entonces, en la actitud que uno tenga, uno puede decir lo que está pensando la otra persona. Porque una actitud negativa significa que hubo un pensamiento negativo en esa persona y por eso es la reacción que tiene. Porque nosotros cuando estamos en una crisis, empezamos a buscar culpables o personas que debieran estar a nuestro lado, pero no están en nuestro lado. Y entonces comenzamos a justificar tal situación y alimentamos nuestro dolor y nuestra odiosidad en nuestras vidas. Y comenzamos a actuar entonces de esa manera y comenzamos a contaminar el entorno que tenemos. ¿Por qué le digo con tanta convicción esto? Porque yo lo vi. Y lo viví con las asambleas de Dios. El año 2013 aproximadamente caigo en un estado por ciertas situaciones, tenga o no tenga razón. Porque aquí usted tiene que entender esto. Los principios de Dios están por sobre sus propios derechos. Los principios de Dios están por sobre lo que yo crea o no crea. Y están por sobre que tenga o no tenga razón. Los principios hay que vivirlos. Hay que experimentarlos para que podamos nosotros saber el poder que tiene esa palabra. Pero nosotros guardamos odiosidades ante ciertas realidades. Y entonces uno va alimentando su corazón y va transmitiendo veneno al corazón de las demás personas. Porque es veneno lo que transmitimos.
Y yo lo transmitía y conversaba. Incluso un pastor me dijo, acaba con el cuento, me dijo. Hasta que un día el Señor me ministró, me habló. Entonces yo tengo que cambiar esta actitud. Yo tengo que levantarme de esta realidad. Y desde entonces es que mi propia congregación, es del Señor, pero donde yo estoy pastoreando, comenzó a tener un vuelco significativo. Gracias, Señor. Porque la gente comenzó a percibir diferente. Si el que está en la cabeza está envenenado, no podemos esperar mucho. Yo no podía esperar mucho. Pero del 2016 en adelante, esa congregación comenzó a crecer sin que yo moviera un dedo. Solo comencé a vivir y a experimentar los principios bíblicos. Y entendí que mi actitud no correspondía porque me estaba llenando de pensamientos equivocados. Tenía pensamientos malos, mis actitudes eran malas. Entonces mi hablar también era malo. Mi corazón se estaba envenenando con diferentes palabras. Tenga o no tenga razón. Esto se trata de Dios, no de nosotros. Cuando tú y yo comprendemos que esto se trata de Dios y no de nosotros, entonces entendemos que debemos seguir adelante, pero correctamente. No resignándonos a las realidades, sino que enfrentándolas como corresponden para ser libres realmente de esa situación o de esa crisis o de ese dolor que uno tiene en el corazón. Pero no alimentarlo. La palabra en Romanos 12, usted lo sabe. No os conforméis a este siglo, dice. Sino transformaos, renovando vuestra mente. Dice, y renovaos el espíritu de vuestra mente en Efesios. En Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril. Yo le pregunto a usted, ¿quién puede regocijarse si es estéril? ¿Quién puede cambiar? ¿Quién puede venir? ¡Ay, qué lindo, soy estéril! Nadie. Pero el Señor dice, regocíjate. Lo que le está diciendo, cambia tu actitud. ¿Cuántas mujeres que no pueden quedar embarazadas simplemente por la actitud? Porque se han sumergido en una realidad y han asumido que no pueden. Y cuando adoptan a un niño quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque esa adopción les hizo cambiar su manera de pensar. Por eso Dios le dice, regocíjate primero. Si quieres ver a un hijo, regocíjate. Si quieres realmente ver que tu realidad cambie, regocíjate en medio de esa crisis. Regocíjate en medio de ese problema. Regocíjate que yo estoy contigo. Pero tenemos que cambiar nuestra mente. Dice, la que no daba luz, levántate, levanta canción y da voces de júbilo. ¿Quién puede hacer eso? Por eso yo siempre le he dicho a la iglesia, hermano, que debemos tener mucho cuidado, porque no solo se trata de tener gente en la iglesia, sino que se trata de tener gente libre en la iglesia. Porque yo siempre digo, tenemos almas salvadas, pero mentes esclavizadas. Mentes que viven religiosamente dentro de las congregaciones. Gente que tiene más temor a los preceptos humanos, a las tradiciones, a lo que dirán y todo un montón de otras cosas, más que el principio de Dios. Y desgraciadamente nosotros los pastores somos los primeros muchas veces en caer en esta realidad que pasamos por alto principios tan básicos como, por ejemplo, hablar bien. Piensa en lo bueno, en lo honesto, en lo puro. En aquellas cosas pensemos. Pero nos llenamos rápidamente con aquellos pensamientos que están golpeando nuestras vidas. Y lo peor es que ensuciamos otras vidas porque estamos en medio de la crisis. Y buscamos a un pastor que ponga oído. Y siempre va a haber alguien que ponga oído, desgraciadamente, a las cosas negativas. Y nadie es capaz de decir, ¿sabes qué? Estás mal. Cambia. Puedes tener justificación por lo que está pasando o diciendo. Pero no te da derecho a hablar mal, porque eso te lleva a otra crisis, a otra realidad. Mira lo que dice ahora, se ungió. Es interesante, ya que la unción trae frescura. Vas a recibir una nueva unción, un nuevo nivel de gloria. Vas a recibir un aceite fresco.
La unción tiene que ver con restaurar, con sanar las heridas provocadas por la crisis. Cuando tú estás o yo estoy en crisis, la vida tiende a extraernos. Las crisis nos extraen la unción. Comienzan a agotarnos. Comenzamos a secarnos. Y entonces predicamos, y vamos allá, aconsejamos, seguimos haciendo todo lo normal. Pero pareciera que no da cierto, pareciera que no pasamos el techo en nuestras oraciones. Algo está pasando, hay algo que no está funcionando bien. Es porque estamos perdiendo esa gracia, esa unción, ese fluir del Espíritu, porque estamos sumergidos en esa crisis y nos ha desgastado el hablar, el pensar en ella, el ni siquiera poder dormir tranquilamente porque estamos sumergidos en la crisis y esa unción va como que desgastándose. David estaba seco y él tuvo que ir a ungirse. Él necesitaba frescura, él necesitaba una unción renovada sobre su vida. Él necesitaba una presencia de Dios, algo que le provocara, que lo sacara de esta situación, no que lo sumergiera más en la realidad. Por eso dice, él fue y se ungió. En esos momentos deja de congregarte. Muchas veces la gente pierde el deseo de congregarse. Nosotros vamos porque tenemos la llave de la iglesia. Porque seguramente muchos de nosotros que hemos estado en crisis hemos preferido, pucha, me podría quedar en la casa y puedo decirle a algún líder, tengo problemas, anda, o me pasó algo. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo sí lo he pensado. Sí, yo lo he pensado. Y le digo, amor, ¿y si mi día me quedo y tú vas? Cuando usted está metido en la crisis, de repente no quiere ni levantarse, ¿no? ¿Le pasa eso a usted o me pasa a mí misma? O usted llega fresquito a la reunión. No llegamos así. Estamos predicando y la cosa va dando vuelta aquí y aquí va. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo hago esto? Un hermano empezó nuevamente a revolverla, no faltan los hermanos que la revuelven. Y nuevamente empezó a revolverla. Va todo bien y hay alguien que ahí. Necesitamos esa renovación. Por eso es que la unción va a renovar nuestras fuerzas. La crisis nos quita el gozo, el deseo de las cosas de Dios. Mira, hermano, pastor, una de las primeras cosas que comienza uno a perder es el deseo de estos devocionales que uno hacía siempre. Te levantas sin ganas, buscas pretexto y te llenas de actividades porque te transformas en un activista más que en un adorador. Y te llenas de actividades y crees que la actividad te da la espiritualidad. Pero la espiritualidad tuya no te la da la actividad. La actividad debe ser el resultado o los frutos de toda esta realidad del Señor que te motiva a hacer cosas. Pero muchas veces hacemos cosas para escaparnos de estar delante del Señor. Le damos más prioridad a nuestras reuniones que a la reunión que debemos tener con el Señor cada día. Somos más responsables a asistir a la congregación que buscar del Señor cada día. Hemos perdido esa unción, producto de la crisis. Ya no es la misma frescura. En Isaías 10:27 dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto que me está aplastando, esto que me está sujetando, esto que me está encorvando de una manera equivocada, va a ser libre cuando la unción venga a mí. Esa frescura va a sanar mi corazón. Va a obrar sobre mi vida, va a ser algo distinto. Y se nota cuando alguien está prendido. Se nota cuando alguien está ahí, o también se nota cuando estamos arrastrando los pies, porque estamos sumergidos en esas realidades. Debemos ser así como Gedeón, que vivía en derrota, siempre escondido y en miseria. Pero cuando llegó la unción a su vida, fue capaz de librar incluso no solamente a su familia, sino que a todo un pueblo, porque tuvo frescura. Porque se alimentó correctamente, ya no se escondía, ya no buscaba pretextos para no estar delante del Señor. Porque muchas veces queremos que nuestra iglesia camine espiritualmente, pero nosotros
no lo hacemos. De repente le decimos a la gente, usted tiene que tener su momento con el Señor. Y yo me pregunto, nosotros, ¿cuánto tenemos delante del Señor? Yo le digo a los hermanos de la iglesia, el cristianismo se tiene que vivir con Cristo, sin Cristo no se vive. Para caminar bajo una unción se tiene que vivir bajo una guía y dirección y la unción del Espíritu Santo. De otra manera no se puede hacer. No podemos reemplazar el mover del Espíritu por actividades. En el Salmo 23 dice que tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ser lleno siempre del Espíritu Santo nos invita Pablo. Ser llenos siempre del Espíritu Santo. Debemos ser ungidos, tener esa unción que va a restaurar nuestras heridas, que va a sanar como un ungüento que sana nuestro corazón, va a sanar los conflictos familiares, los conflictos ministeriales, los conflictos entre los ministros, que de repente yo me siento para observar. Soy sapo, yo observo. Y de repente veo que hay ministros como que tratan de darse vuelta para no dar la cara para saludarse. Y yo una vez un ministro voy y tuve un conflicto con él y voy a dar la mano, hola. Y se dio media vuelta y se fue. Y dije, ya debe haber sido que todavía está un poco enojado. Dije yo, a la otra reunión voy nuevamente y lo voy a buscar. Y digo, hola, ¿cómo estás? Y se da, no me dijo nada. Y dije, bueno, ¿será que así la vida debe enseñarla en su congregación? Cuando tengas problemas, da vuelta a la espalda y no enfrentes la situación. No podemos vivir de esa manera. Mira lo otro que hace. Porque primero se levantó, luego él se lavó de todos pensamientos, se ungió, y luego se cambió de ropas. Y esto es interesante. David estaba tirado en el suelo. Seguramente su ropa se ensució. No estaba con las ropas reales. Él estaba sucio. Y fíjese usted en la Escritura, que una de las cosas que el diablo siempre va a tratar de quitarnos es la ropa real. Siempre nos va a quitar la ropa. Siempre va a querer sacarnos y ponernos ropa de fracaso, ropa de esclavitud, ropas de derrotas. Siempre va a querer colocar nuestras ropas con nuestros pensamientos y nosotros no vamos a caminar como hijos de Dios. Somos de la real sociedad, no del club español, sino que de la sociedad de Cristo. Amén. Fíjese con José. A José los hermanos, ¿qué le quitaron? Su túnica, su ropa. Siempre el mundo querrá quitarte la ropa, porque tu ropa es ropa real. Tu posición es una posición real. Luego cuando él está con la mujer de Potifar, ¿qué le quitó la mujer a José? La ropa. Y luego cuando llega a la cárcel, ¿qué ropa le pusieron? Ropa de esclavo, de preso, de un convicto. Pero llegó el momento en cuando él fue llamado a palacio, ¿qué ropa le pusieron? Ropas reales. Porque cuando Dios nos llama, quita nuestras ropas de derrota, saca nuestras ropas de fracaso, saca nuestras ropas de esclavitud, de temor, de crisis, que solamente manifiestan tinieblas, solamente manifiestan dudas en nuestras vidas, pero nos coloca ropas reales con las cuales nosotros caminamos. Usted sabe que la ropa real manifiesta autoridad sobre su vida. El ciego lo primero que soltó cuando se encontró con el Señor fue su capa, lo único que tenía, y lo que lo manifestaba como un mendigo, como un ciego. Pero cuando él se levanta y va hacia Jesús, él dice, ya no soy más un mendigo, ya no soy más un ciego, porque hoy día estoy delante de Jesús. Es así nuestra vida. Pero la crisis nos quiere quitar nuestra ropa de victoria. Nos quiere quitar la ropa, esa ropa que somos real sacerdocio, nación santa, escogidos por Dios. Pero nos sumerge en la realidad y perdemos toda visión y toda autoridad. Él estaba sumergido en la tierra, con ropas sucias,
Él debiera haber estado parado, dirigiendo al pueblo, dándole dirección al pueblo, dándole palabras al pueblo. Y él estaba sumergido. Y cuando él sale, se cambia ropa y vuelve a su posición que le corresponde. Nos pasa mucho a nosotros los hombres cuando perdemos nuestra posición en nuestro hogar. Y digo nosotros porque los pastores también soltamos el puesto en nuestro hogar. Por la crisis. Entonces, ¿qué hacemos? No hablamos. Nos encerramos en nuestro problema. Y salimos entonces del lugar que nos correspondía estar. Del terreno de autoridad que tenemos que estar. Para que quien ocupe ese lugar es simplemente las tinieblas. Necesitamos tener un cambio de ropaje. Por eso la palabra dice, vestidos con toda armadura de Dios. No de derrota, con la armadura de Dios que te lleva a la victoria. Al hijo pródigo le cambió las ropas. No lo recibió con la misma ropa, lo recibió ahí y le dijo, cámbiale de ropa, porque tenía que tener nuevas ropas. Dios quiere cambiarnos nuestras ropas. No sigas con las ropas de derrota. No sigas con las ropas de quejumbre, esas ropas que lo único que saben es lamentarse, quejarte por la situación, mirar con envidia a este o a este otro, hablar mal de aquí, de allá. Sácate esas ropas, sacúdete de esa mugre y colócate la ropa que te corresponde, que son ropas reales, verdaderas, que te dan autoridad, que te puedes parar en medio de la crisis y decir, yo soy un hijo de Dios y Dios está conmigo. Él me ha prometido estar aquí a mi lado y Él me defenderá porque todo lo puedo cuando estoy en Cristo. Todo lo puedo cuando estoy en Cristo. Pero debemos comenzar a romper con aquellas cosas, sacar aquellas cosas. Lo otro que hace es que Él entró a la casa del Señor. Algo que a través de la crisis nos cuesta entrar. Y cuando digo casa del Señor, no estoy diciendo a la congregación, porque nosotros con Cristo no estamos ahí. Pero manifestamos la crisis de diferentes formas. Lo que estoy diciendo, Él entró en busca de la presencia de Dios. Él reconoció que ahí está su fuerza, ahí está su gozo, ahí está su deleite en la presencia del Señor. Él vuelve nuevamente a comenzar a beber del Espíritu de Dios. Y no de la crisis, y no del comentario, y no de todas aquellas cosas que nos alimentan para seguir metidos en las odiosidades y en las muchas tonteras que nos metemos, simplemente porque creemos que así es la vida. Estamos llamados a cambiar, pero nosotros primero. Estamos llamados a trascender, estamos llamados a influenciar, estamos llamados a ser efectivos en nuestro trabajo, aún en medio de nuestras crisis. Podemos hacerlo. Él tuvo que entrar a la presencia del Señor. Él tuvo que reconocer que necesitaba a Jesús. Y lo estoy haciendo rápido para terminar luego. Y dice después, le pidió pan. O sea, dice que él pidió. No dice que pidió, pero ellos sabían que tenía hambre. Pidió pan y comió. Y esto habla de que nosotros también tenemos que empezar a buscar pan del cielo. Porque cuando estamos en crisis, lo menos que hacemos es tomar esto. No nos alimentamos y nos conformamos con simplemente una predicación. Y te digo sinceramente, hermano, la predicación del día domingo que usted da o que usted recibe no es suficiente para que usted viva una vida exitosa en Cristo. Si usted no tiene una disciplina en la palabra de Dios, si usted no busca constantemente la palabra de Dios, usted no va a crecer, no se va a desarrollar y no va a poder salir de las crisis. Necesita entonces la palabra del cielo, una palabra que alumbre su corazón, una palabra que sabe que no va a volver vacía a su vida, que sabe que va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Necesita esa palabra. Y por último, que yo lo encuentro genial esto, cuando estoy en la iglesia compartí este tema, yo hablé de otras cosas, aquí me voy a reservar algunas.
En el verso 24 dice, y consoló David a Betsabé. Y consoló David a Betsabé, dice. Mira qué interesante, él estaba en una crisis, pero se despojó de sí por consolar a otro. ¿No es lo que hizo Jesús? Se despoja de sí mismo para traer consuelo sobre tu vida. Y David, en medio de su crisis, de su dolor, entendió que otros también pasan crisis y que necesitan un abrazo, un consuelo. Necesitan un acompañamiento. David pudo despojarse. Y no tan solo eso, sino que llegándose a ella, durmió con ella. ¡Qué tremendo! Yo lo encuentro genial esto. Porque las mejores crisis dentro del matrimonio son las reconciliaciones. Lástima que estamos entre cristianos que no podemos seguir hablando. Dele nomás, dice, sí, claro. Le buscó. Satisfació a su esposa. Se dio, hermano, se dio. Se despojó de sí. Algo que nos cuesta tanto al ser humano. Vivimos pensando en nosotros cuando estamos en la crisis. Pero Job se libró de su crisis cuando oró por otros. Job salió de su realidad oscura cuando pensó en el otro. Es ahí cuando cambian las realidades nuestras. Y al final, después de la crisis, lo que hayas perdido en esa crisis, Dios te lo va a dar con mayor gracia, con mayor fuerza. Porque nació Salomón, el cual fue el sucesor de David. Y dice que Jehová lo amó. Jehová lo consideró. Por lo tanto, en la crisis sin duda que perdemos cosas. Pero sepa que después que usted sale de esa crisis, usted va a ganar más de lo que perdió. Va a ganar más de lo que perdió. Gloria al Señor. ¿Qué le parece entonces que se ponga en pie hoy día? Gloria a Jesús. Nosotros necesitamos una nueva realidad, una realidad más contemporánea a los tiempos que estamos viviendo. Y para poder volcarnos a una visión más contemporánea, necesariamente tenemos que librar nuestro corazón, el cual lo hemos tenido esclavizado por tiempo. Por lo tanto, necesitamos levantarnos de esta crisis, tomar la decisión de salir, de ya no seguir con esta realidad, confrontar los momentos críticos, ir y lavarse de todo pensamiento inicuo, de todo pensamiento equivocado, de todo pensamiento que no nos sirve, ungirnos, traer una nueva frescura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que traiga restauración, sanidad a nuestros corazones y podamos mirarnos cara a cara sin temor, sin vergüenza, sin odiosidad, sin rencor, sin envidia, para que pueda fluir lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Aleluya. Respetar las gracias que cada uno tiene y fortalecer al cuerpo en lo que uno pueda hacer. Necesitamos cambiarnos de ropa y empezar a vivir con ropas reales, ropas sacerdotales, que nos lleven a una dimensión diferente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te adoro, Padre.